Bienvenidos a No Peques Más. Hoy vamos a estudiar por qué es posible vivir sin pecado. Claro que sí, Julie. Es posible vivir sin pecado porque Dios y Jesús lo ordenan. De una forma visible, Dios quiso hablar desde el cielo con el pueblo de Israel. El propósito de la gloriosa aparición en el monte Sinaí a los ojos del pueblo era entregar sus justos y santos mandamientos, probar al pueblo y poner su temor en ellos, a fin de que no pecaran más contra él. En Éxodo 19, 17 al 22 dice: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y Yahvé dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estrago. En Éxodo 20, 18 dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así es, Julie. Es justamente el temor de Dios lo que nos guarda de pecar, entendiendo que la definición bíblica de temor es aborrecer el mal. En Proverbios 8:13 dice: El temor del Señor es aborrecer el mal. En relación a este acontecimiento en el monte Sinaí, el autor de Hebreos nos recomienda que no debemos tomar a la ligera la vida cristiana. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Hebreos capítulo 12, versículo 25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Por su parte, el salmista, basado en su experiencia personal, sabe que Dios solo escogerá para su reino al piadoso, al que tiembla ante su palabra y se guarda de pecar contra él, porque Dios no acepta sacrificios de animales, sino de justicia, teniendo presente que toda injusticia es pecado. En Salmos 4:3 dice: Sabed pues que Yahvé ha escogido al piadoso para sí. Yahvé oirá cuando yo clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. La tarea de los ministros de justicia es invitar al justo a que conserve su vida justa y al impío advertirle que se aparte de su impiedad. Esto en razón de que el juicio será implacable contra los pecadores que abandonan la justicia y contra los ministros que no hacen bien su trabajo. En Ezequiel 3:21 dice: Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú harás librar tu alma. Desde una perspectiva bíblica, no es sabio pensar que si otros pecan también puedo hacerlo yo, o pensar que como todos pecan, Dios no me inculpará por algo que todos hacen. Algunos van más allá y dicen que Dios tiene que terminar por aceptarlo, pero Él no lo hará. El pecado es algo abominable para Él, por lo tanto aconseja que si alguien decide pecar, tú decidas no hacerlo. En Oseas 4:15 dice: Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. No puedo dejar de recordarles que nuestro glorioso Señor Jesucristo, tomando el deseo del Padre para la humanidad, inició su ministerio predicando el arrepentimiento y exhortando a los hombres para que tomaran la decisión de no pecar más. Así es. Mira, es lo que dice en Juan 5:14.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le hace saber a ese hombre que debe dejar de pecar, porque el pecado trae consecuencias más terribles que estar paralítico por 38 años, y el infierno es peor que cualquier tormento. Infortunadamente, hoy en los templos se predica de santidad, entendiendo como santidad una vida con poco pecado. Jesús hace un llamado a los pregoneros de justicia a que prediquen desde los templos de una vida sin pecado, sin temor a las repercusiones de parte de los amantes al pecado. El siguiente pasaje ha sido tomado para enseñar que somos pecadores y que lo seremos por siempre. Juan capítulo 8, versículo 4 al 11. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchos pasan por alto el maravilloso desenlace del formidable encuentro entre esta mujer pecadora y el que salva el pecado. Es importante resaltar que Jesús no cree que inevitablemente esta mujer viva esclavizada del pecado hasta su muerte, sino que le hace saber que el pecado es simplemente un acto abominable del cual puede mantener al margen de su vida. Algunos acusan al apóstol Pablo de ser un hombre carnal vendido al pecado, pero no se trata sino de una mala comprensión de sus palabras. Por el contrario, Pablo era implacable con aquellos que decían ser cristianos y pecaban contra Dios. Él creía que aquellos que decían ser cristianos y pecaban realmente no conocían a Dios. Eso concuerda con las enseñanzas del apóstol San Juan, quien decía: Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto fue lo que escribió el apóstol Pablo a algunos de los corintios, a quienes los llamó carnales. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Así es, Julie. También enseñó que podemos airarnos sin llegar al punto de volver a la ira en pecado. Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por último, queremos hacer notar que la mayoría de las personas, sobre todo los que justifican el pecado, aprenden de memoria la segunda parte de un texto que citaré a continuación, pasando por alto la primera parte. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Memorizando solo la segunda parte del versículo, pasan por alto que el propósito de la Escritura, desde el Génesis, como lo dijo Moisés al recibir la ley de Dios en el Sinaí, como está escrito en los evangelios y en las cartas apostólicas a la iglesia, y como lo dijo Jesús en el mismo templo: no peques más. Por tanto, por encima de lo que nos diga el razonamiento, o los libros de teología, o las distintas religiones cristianas, están las palabras de aquel que juzgará a Pablo y a todos nosotros. Jesús dijo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios te bendiga.